Noches, estamos nuevamente aquí en Rigorífico Poesía, otro día más, otra tertulia más que tenemos el día de hoy, 14 de abril del año 2024, y el día de hoy estamos con el escritor colombiano radicado en Estados Unidos de Norteamérica, Gustavo Arango, y estaremos hablando de su obra, de su faceta como lector, como escritor. Es un gabólogo como tal, conoce mucho de la obra de Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel de literatura colombiano, y por aquí ya está. Entonces vamos a enviarle la invitación a Gustavo. Mientras se va conectando por aquí, para ir comenzando la tertulia que tenemos el día de hoy. Es un fiel aficionado a la lectura de el escritor inglés Chesterton, y nos estará hablando también de mm, su momento en el que ganó el premio Simón Bolívar, Nacional Simón Bolívar. Estaremos hablando también en cuanto a su papel fundamental para que este libro de En agosto nos vemos haya salido a la luz. Sirvió mucho sus columnas, su investigación, el ir hasta la Universidad de Texas, donde están los manuscritos originales de este libro. Y pues, por aquí ya está Gustavo Arango. Listo. Por acá dice que ya se está conectando. A ver, transmitir. Bueno, allí está cargando. Hola, Gustavo, buenas noches. ¿Cómo está, Rigoberto? Bueno, aquí estoy. Muy Muchas gracias. encantado de llevar a cabo esta tertulia el día de hoy. Gracias a nuestro amigo por aquí, Andrés Camila, que está conectado viendo la tertulia también. Pues Es un placer para estamos mí poder estar hoy aquí. Bueno, les cuento un poquito de nuestro invitado para darle paso para que pueda saludarnos y podamos conversar sobre sobre el libro, sobre el amor a los libros, sobre la literatura, y en su caso también al amor a la escritura, a la investigación. Gustavo Arango Toro nació en Medellín, es escritor, periodista, profesor de español y literatura latinoamericana del estado de Nueva York en SUNY, y es doctor en literatura latinoamericana y teoría literaria. Recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año 1992. Es autor de varios libros, como por ejemplo Santa María del Diablo, que por aquí lo tengo, El Resplandor, que por aquí lo tengo también, una novela que es El origen del mundo, inspirada en Magnífico Delgado, un profesor de literatura, y su más reciente libro, que es La vida es una novela, es una selección, traducción y un prólogo que hizo Gustavo Arango de algunos escritos del escritor Chesterton, el cual es de sus amores en la literatura. Y Gustavo Arango pues también recibió un premio, ha recibido varios premios, ¿sí? Entre ellos pues uno como es el Premio Bicentenario de la Novela en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También ha sido homenajeado por la Feria del Libro para los latinos en Estados Unidos. Y bueno, Gustavo, bienvenido, y empecemos a hablar en su faceta como lector. O sea, ¿cuándo se dio cuenta usted que quería ser escritor? Pero primero su faceta como lector en la juventud. ¿Tuvo alguna influencia de sus padres o quién fue el que lo encaminó a la literatura? Bueno, Rigoberto, en primer lugar, muchas gracias por tu invitación a esta tertulia. Aprovecho para saludar a nuestro amigo Andrés Candela, que se está trasnochando, está en Francia, así es que está un poquito tarde para él, pero me alegra verlo ahí en la sintonía. Eh, bueno, en cuanto a la pregunta que me haces, pues realmente para mí la lectura y la literatura han sido desde muy temprana edad una compañía muy cercana.
Eh, Más allá de, de las lecturas que uno podía hacer en el colegio, yo estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, hice mi primaria, mi bachillerato, mi carrera, no hubo muchos cambios de lugar en esos años, pero eh, realmente la lectura como algo mucho más personal, que no tuviera que ver con las obligaciones del estudio, empezó por una especie de provocación muy inteligente que hizo mi padre, que fue llenar poco a poco la biblioteca de la casa con libros que aparecían semanalmente. Yo he dicho muchas veces que a mí me inició en la lectura una colección que salió en los años 70, que se llamaba la Biblioteca Básica Salvada, y cada semana salía un nuevo libro. En su mayoría eran libros latinoamericanos, españoles, pero había también traducciones, y poco a poco vi crecer esa colección de libros en la biblioteca de la casa, sin que nadie me dijera lea, sin que nadie me condujera a la lectura. Simplemente mordí el anzuelo con una novela de Mark Twain que se llama Tom Sawyer. Y después de eso, eh, curiosamente, en esa misma colección había otros, una colección de cuentos de Cortázar que se llamaba La Isla al Mediodía y otros relatos. Estaba El Astillero de Onetti. Confieso que El Astillero traté de leerlo cuando era muy pequeño, pero no entendí mayor cosa. Solo recuerdo un hombre un poco obeso, taconeando cuando llegaba a Santa María. Pero fue así, fue una cosa muy natural, en un lugar donde poco se salía a la calle porque yo vivía en el centro de Medellín, de manera que los libros se convirtieron en el espacio de libertad. Leí Tom Sawyer, me volví un aficionado a las novelas de Julio Verne y bueno, poco a poco entonces se creó ese hábito. Pude sacarla cuando ya era un poco más mayor, saqué el carnet de la Biblioteca Pública Piloto, que en aquella época era la gran biblioteca pública que había en Medellín, y semanalmente iba y prestaba uno o dos libros que me leía en el fin de semana. Entonces se creó un hábito que no termina. Yo realmente considero un día perdido, un día en el que no haya leído. Eh, la mesa que está al lado de mi cama tiene montañas de libros. En mi caso se podría aplicar esa caricatura que circula por ahí del que murió porque le cayó la montaña de libros que tiene al lado de la cama. Y siempre estoy leyendo, no puedo leer un solo libro a la vez, siempre estoy leyendo como de distintos autores, distintos géneros. Y bueno, el hábito empezó entonces con esa biblioteca que te mencionaba, con Mark Twain, con Julio Verne, con esas lecturas un poco inesperadas de Cortázar, de Juan Carlos Onetti, y poco a poco entonces como a tener muy claro, empecé a tener claro el panorama y a identificar autores favoritos y a recorrer ese camino que esos mismos autores empezaban a abrirme. Bueno, qué interesante. Uno en la medida que va siendo lector y todo eso va teniendo algunos libros predilectos y a veces ni siquiera es por la genialidad del escritor en sí, por la escritura, sino porque también uno como ser humano está viviendo una situación emocional, espiritual, temporal, laboral, que justamente casa con ese libro de ese autor, ¿no? Y uno puede decir, "Uy, es que el autor escribe de tal manera", y puede que sí, tenga sus, su mérito como tal, pero también hay un mérito que la vida le impone a uno en ese lugar, en ese momento, por esa situación que está pasando en su vida y hace que case con ese libro. Por ejemplo, para mí hace muchos años y todavía pues no ha llegado un libro que yo diga que reemplace mi libro favorito hasta el momento, Los Miserables de Víctor Hugo. Ujú. No sé si usted a pesar de todos los años de lectura y demás, usted diga, no, a pesar de que cada vez encuentro libros muy hermosos y que tiene que ver mucho mi faceta que estoy viendo en ese momento como ser humano,
tengo un gran amor por tal libro que leí hace muchos años y a pesar de haber leído otros libros o haber encontrado a Chesterton, ese libro lo mantengo allí como en un lugar predilecto. Sí, bueno, empiezo por hacer eco de lo que tú dices. Cada persona tiene una experiencia lectora diferente. Los libros les dicen cosas distintas. A mí me preocupa un poco cuando hay esa actitud un poco sobradora de los intelectuales, cuando hablan de Coelho o de este otro, o del otro autor, ¿no? Todos tenemos nuestra época también de cursilería o de autoayuda o de todas las cosas. El camino es inexplicable, cada persona hace un recorrido propio y recientemente, bueno, hace ya 3 años terminé un libro sobre una bibliotecaria que se llama La Mujer Biblioteca y ella justamente decía, los primeros peldaños pueden ser cualquiera y poco a poco el lector irá encontrando su camino. E incluso esas novelas que a veces miramos con tanto desprecio, puede ser un camino hacia la buena literatura. En cuanto a libros favoritos, pues realmente uno solo es muy difícil, pero hay libros que quiero mucho. Dice El Candela que con Dorito, riéndose. bueno, no, Condorito también, claro, ese puede ser el camino para que alguien se convierta en un gran lector. Y efectivamente, bueno, pienso, en mi caso personal hay una novela que releí muchas veces y que ya llevo varios años sin releer, que es El astillero de Onetti. Me parece una novela hermosísima, muy triste, muy bella, muy bien escrita. Eh, es una novela para mí eh, infaltable. Yo incluso tengo varias ediciones del Astillero porque me parece que me quedaría huérfano en el mundo si no tuviera al alcance de la mano una edición del Astillero. Eh, Curiosamente, entre las primeras lecturas que hice, y a propósito de lo que decía de las novelas cursis o las novelas despreciadas, recuerdo mucho una novela que leí cuando tenía por ahí unos 14 o 15 años de un rumano que se llamaba El defensor tiene la palabra. Y es un novelón súper violento de un hombre muy loco, muy desaforado, pero esa novela a mí en ese momento me dijo muchas cosas y me impactó muchísimo. Ahí la tengo, no he sido capaz de releerla después de tantos años y creo que en algún momento volveré a ella, porque hay frases de ese libro, por ejemplo, que yo nunca he olvidado. Entonces, sí, hay unos libros fundamentales. Bueno, mencionabas a Chesterton y claro, yo de vez en cuando releo también Ortodoxia, que es un libro que me reconforta, que me da fortaleza moral. Eh, Esos son como, pero yo diría que si me pones a escoger la pregunta aquella de la isla desierta, bueno, podría pensar en El Astillero, pero hay otros libros un poco más complejos y mucho más ricos que servirían para la larga espera en la isla. Por ejemplo, La anatomía de la melancolía de Burton. Es un libro complejo porque cada página está lleno de historias. Es como leer Las mil y una noches, pero desde la perspectiva de la tristeza. La anatomía de la melancolía tal vez sería el libro de la isla desierta. Bueno, muy interesante. Ahora hablemos de su faceta como escritor, el primer cuento que publicó a los 18 años de edad y ya en todo este recorrido de escritura, ¿usted en algún momento ha pensado como, uy, yo cómo escribí esos primeros libros, si pudiera cambiar el final de tal libro, o me da pena lo que escribí en su momento, o simplemente acepta que ese era el escritor del momento y era lo que tenía que escribir? O cómo se maneja ese tema de la escritura, ¿no? Porque uno, por ejemplo, puede decir algo y si no quedó grabado, pues las palabras se los lleva el viento, pero Ujú. lo que queda escrito, escrito se queda y allí estará para dar un testimonio de lo que fuimos en ese momento, o lo que no fuimos también. Claro, no, no me pasa lo que pasa con algunos escritores que reniegan de sus primeros libros y los borran de su biografía, ¿no? Yo asumo todos mis pecados y obviamente cuando uno está joven no va
poder escribir, pues si uno lo mira desde ya una edad muy, muy avanzada, lo que escribió cuando está joven, lo miras con cierta ternura, con cierta compasión y uno dice, hombre, este muchacho sí le faltaba recorrido, pero de hecho, en el 2014 creo, y recogí muchos de mis cuentos para una publicación que hizo la Bolivariana, justamente, que era una especie de antología de cuentos. Y lo único que hice fue, digamos, un toque compasivo, como con algunas frases, algunos giros que podía uno hacerle como la caridad de hacerlos un poco más legibles o de corregir algunos errores que nunca faltan. Pero no me avergüenzo. Justamente en estos días estaba recordando el cuento de Borges, donde hay un Borges viejo que se encuentra con el Borges joven, creo que se llama El Otro, y, y se caen muy mal, no logran simpatizar el uno con el otro, el Borges viejo y el Borges joven. Yo por el Gustavo joven que empezó a intentar hacer cuentos desde los 14 15 años, siento una gran ternura. De hecho, eh, voy en busca de él porque estoy como embarcado en un plan de unas novelas muy autobiográficas. Actualmente estoy terminando una sobre los años que viví en Cartagena entre el 1989 y 1998 y ya son 30 años de distancia con esa persona que fui y es como si uno estuviera haciendo la biografía de otra persona. Eso tiene unas expectativas, unos temores, unas incertidumbres y la sensación que tengo es que estoy haciendo la biografía de un tipo que vivió en Cartagena y que quería ser escritor. Y el siguiente proyecto va un poco más atrás y se refiere a los primeros años en Medellín. Yo nací en Medellín y viví en Medellín hasta que tenía 25 años tal vez. Y quiero escribir sobre esa época a partir de los escritos que guardo y conservo de esa época. Yo guardo todo, yo soy un museo andante, estoy lleno de cajas y de papeles. Tengo el primer cuento que escribí en las últimas páginas de mi cuaderno de español en segundo de bachillerato. Tengo por allá un cuento que escribí en el 78 cuando se iba a caer un satélite que se llamaba el Skylab y entonces involucré la caída del satélite Skylab en la historia de un escritor joven que tiene mucho miedo de morirse y el satélite le cae encima y se muere. Ese tipo de cosas las guardo y a partir de esos textos quiero escribir una novela que es como escribir la biografía de una persona que no soy yo, que es un joven que no tiene idea de para dónde va, que lo único que le gusta o lo único que piensa es que quiere escribir. Y una de las cosas que tal vez uno cuando viaja o cuando tiene que ir de una ciudad a otra, pues bueno, al menos en Colombia, listo, envío mis libros por cajas de una ciudad a otra, pero en su caso cuando se ve para Estados Unidos, ya lleva unos buenos añitos en Estados Unidos, no sé si también hizo lo mismo, si su biblioteca la envió para Mm. Estados Unidos o tuvo que desprenderse de ella o la tiene atesorada o muy refugiada con sus familiares en Medellín o en su momento escoger qué libros llevarse para Estados Unidos o cómo es ese desprendimiento, porque si hay algo que nosotros, tal vez los amantes de la literatura, amamos más que cualquier otra cosa, es nuestros libros, ¿no? Sí, pues mira, cuando, bueno, en Medellín realmente tenía libros, pero no muchos, pues en esa época todavía no me había surgido esta manía de tener libros en cantidades. Podría mostrar la biblioteca, pero está muy desordenada. Entonces simplemente se ve aquí uno de los rincones, que es el de la literatura norteamericana. De hecho, aquí estoy viendo un libro que me leí hace muchísimos años y que no he releído. Es un autor que me gustó en alguna época, un puro bestseller, Irving Wallace, y se llama El Fan Club. Y bueno, realmente cuando dejé Cartagena para venir a los Estados Unidos fue uno de los momentos difíciles, porque ya ahí en Cartagena sí tenía una muy buena biblioteca. Tocó hacer una selección muy rigurosa, pero prácticamente esa biblioteca quedó dispersa. Regalé muchos libros a amigos,
guardé libros en casas también de amigos y familiares, algunos logré recuperarlos con el tiempo, otros se perdieron, pero esa biblioteca que tenía en Cartagena quedó casi desmantelada. Y aquí en los Estados Unidos yo realmente ya no sé cómo podría moverme con tantos libros que he acumulado, pero son joyas, son tesoros, son cosas, objetos muy queridos. eh, y bueno, también en medio de estos libros que he ido acumulando, hay algunas de esas ediciones iniciales. Tengo todavía el ejemplar de las aventuras de Tom Sawyer. Tengo esos libros de Cortázar que leí cuando era muy joven y que me sirvieron para hacer mi libro, un tal Cortázar. Es decir, en medio de estas cosas que he ido adquiriendo con el tiempo, también perduran algunas de esas joyitas iniciales, esos primeros libritos que me han acompañado y que realmente no sé si los voy a releer, pero que son de alguna manera un testimonio de una vida de lectura, de pasión por la literatura. Bueno, por aquí Candela quiere hacer una pregunta, esperemos que la escriba allí. Mientras hace la pregunta, para Sí. mí el libro adquiere valor una vez lo leo, porque lo subrayo, lo escribo sobre él, o a menos que sea una edición especial, a pesar de uno no leerlo, pues lo tiene allí guardado, ¿no? Por acá dice Candela, dice, Gustavo escribe a mano en libretas, ordenador, en hojas. Bueno, eh, entonces antes de responder Andrés, eso que tú dices es muy interesante, lo de hacer anotaciones y lo de subrayar los libros. Yo antes no lo hacía mucho, hasta que visité la biblioteca de Cortázar, primero en el año 2006 y después en el año 2017. Y para mí fue fascinante ver los libros que Cortázar hizo suyos, las anotaciones, los dibujos, la conversación con los autores, los índices temáticos que hacía al final, los dibujos, incluso los textos inéditos. Encontré un par de poemas de Cortázar en las últimas páginas de los libros que leyó y los publiqué en una revista para la que he colaborado casi desde el principio y que recientemente llegó al número 100, que es la revista Cronopio. Eh, Textos inéditos de Cortázar que estaban perdidos en sus libros. Entonces ya he cambiado esa actitud y realmente los libros que leo los hago míos de esa manera, con el subrayado, el comentario, la anotación. Y de hecho voy poniendo aparte los libros leídos. Se van convirtiendo como en libros que tienen un valor especial, les pongo mi nombre, es como que han pasado a un nuevo recinto, que es el de los libros que ya tienen, digamos, incluso la huella de la lectura. En cuanto a la pregunta de Andrés, escribo mucho a mano, tengo muchos cuadernos, siempre estoy llenando cuadernos, rara vez pasa un día en el que no escriba. Al levantarme generalmente son los sueños, escribo mucho los sueños, y al acostarme generalmente es como una especie de balance del día, pero a veces son textos raros que después me reencuentro y que después trabajo y se convierten o en poemas o en cuentos o en relatos o van a incorporarse a a las novelas. Pero siempre me ha gustado mucho escribir a mano porque es esa sensación vital de la escritura y me he pasado la vida buscando el bolígrafo ideal. Alguna vez fui muy elegante y usaba plumas fuentes hasta que me cansé de tantos regueros y finalmente me he inclinado por el rollerball, por un tipo específico de rollerball que casi no pesa y son manías, pero realmente para mí llenar cuadernos es fascinante, ver la tinta brillante, hundirse como entre el tejido del papel, es una sensación muy viva y me produce una sensación más fuerte de que realmente estoy escribiendo. Y creo que uno de los autores que también escribía a mano, Mario Benedetti, ¿no? De los cuales usted tuvo vi una foto por allí con él, él escribía a mano, ¿no? Y Sí. por acá dice Marta, ¿escribes en inglés o en español? O combinadito. O en portugués, porque creo que te gustaba hablar portugués y todo, ¿no?
Dos cosas. A propósito de la escritura manuscrita, en alguna ocasión en Madrid hablé con la viuda de Juan Carlos Onetti y me mostró sus escritos. Su última novela la escribió en una agenda y la letra de Onetti tenía una característica muy particular y era que no parecía que escribiera, sino que dibujaba letra por letra. Eh, y escribía, según Dolly, muy despacio, de manera que no tuviera, que a medida que escribía iba pensando las palabras siguientes. Y esa es una característica de los manuscritos de Onetti, y es que casi no tienen tachones o correcciones. Las páginas son impecables y cada letra fue casi que dibujada independientemente y de manera muy consciente. Entonces me impresionó mucho esa escritura manuscrita de Onetti y bueno, eh, hay muchos autores creo que lo hacían y realmente yo lo recomiendo mucho. Cuando hacía periodismo en el Universal, por ejemplo, si tenía la oportunidad, primero hacía un borrador a mano y al transcribir ya le estaba dando forma final al texto. Tenía como buscaba tener siquiera dos etapas en la escritura de los textos periodísticos, porque siempre tuve la impresión de que el periodismo también podía ser algo para permanecer, no solamente para que se olvidara al día siguiente. Siempre tuve la intención de escribir textos periodísticos que duraran más allá del día siguiente. En cuanto a la pregunta de Marta, pues curiosamente a veces es una revoltura. Yo diría que a veces es Spanglish. Eh, en alguna ocasión estaba viviendo con una persona que no respetaba mucho los linderos de la intimidad, entonces escribía en inglés o en un lenguaje muy extraño y con una letra muy ilegible. Pero sí, ya hoy en día, después de 25 años en los Estados Unidos, a veces eh, es una revoltura de inglés o de español, aunque realmente escribir en inglés lo he hecho muy poco, lo hice para un libro sobre García Márquez. A veces salen textos cortos de manera muy natural, pero yo creo que todavía me queda por aprender a escribir en español antes de lanzarme a otros idiomas. Es más como una especie de escape, de descanso. Recuerdo en una ocasión en que estaba muy cansado de escribir un libro en español y después de terminar el libro no era capaz de escribir en español, entonces escribía en inglés. Era como una manera de haberme quedado sin palabras en español. Pero sí, es una facilidad que he podido adquirir y que es un privilegio que valoro muchísimo porque desde que llegué a los Estados Unidos vine a hacer un doctorado, tenía que leer muchos textos en inglés y entonces para mí hoy en día leer en inglés es muy natural. De hecho, a veces me siento a leer y solo después de un rato caigo en la cuenta, oh, esto es en inglés o esto es en español, porque no hay como la conciencia de cuál es el idioma en el que estoy leyendo. Eso es un logro, un lujo que valoro mucho porque realmente leo mucho en inglés y la mayor parte de mi biblioteca son textos en inglés, pero a la hora de escribir, mi hogar, mi patria, sigue siendo el español. El portugués no tanto. A veces trato de leer en francés, pero bueno, no he alcanzado como ese hábito que ya tengo con la lectura en inglés. Y hay una particularidad antes de hacer la pregunta de John, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de poesía, ¿no? Tratar de escribirlo en otro idioma, ¿no? Entonces debe tener una característica más particular que una novela, ¿no? Porque la poesía tiene su ritmo, tiene su sonoridad, tiene sus palabras que en un idioma significan una cosa y en otro idioma es más difícil a veces encontrar una palabra y a veces cuando yo leo autores, por ejemplo Borges, Sábato, que explican, no, es que en el alemán hay una palabra para explicar un sentimiento que en el español no hay, entonces tratan como de mostrar esos dos paralelos de los dos mundos. Y por aquí John dice, ¿cuál sería el mejor momento para escribir? ¿El estado de ánimo influye? Y Candela dice, yo no sería capaz de escribir en otro idioma. Bueno, para retomar ahí, antes de responder la pregunta sobre el momento para escribir, hay algo muy curioso que he descubierto con mi enseñanza del español aquí en los Estados Unidos, y es lo que yo llamo el engliñol. Bueno, no es que yo lo llame así, también se habla del Spanglish y se habla del engliñol.
El Spanglish es un español contaminado por palabras del inglés, pero el engliñol es cuando alguien intenta hablar en español, pero mantiene las estructuras del inglés. Y entonces yo eh, he recopilado muchas frases de lo que hacen mis estudiantes de español y alguna vez quise hacer un libro que se llamara El camino del éxito. Y no es que yo quiera escribir libros de autosuperación, sino que en alguna ocasión una estudiante eh, escribió una pequeña historia y la terminó con una frase que decía, y caminó hacia el éxito. Y resulta que lo que ella quería decir es que caminó hacia exit, la salida, pero ese, el camino del éxito, caminó hacia el éxito. Y entonces uno se encuentra una cantidad de frases que son realmente poesía. Entonces, cuando uno está en la frontera de dos idiomas, también la poesía a veces aparece casi de manera accidental, porque uno está jugando con estructuras idiomáticas distintas y es capaz de producir frases que ni siquiera los hablantes nativos pueden producir. Entonces, si uno tiene, digamos, esa experiencia de moverse entre idiomas y esa atención educada para identificar poesía, se puede llevar unas grandes sorpresas en ese espacio fronterizo entre dos idiomas. En cuanto a a la pregunta sobre la hora o el momento ideal para escribir, realmente yo hace muchos años desmitifiqué la idea del bloqueo literario. El bloqueo literario es simplemente miedo, miedo a enfrentar verdades, miedo a enfrentar las partes oscuras de nuestro ser. Y me ayudó muchísimo un libro que me regaló un autor que visitó Cartagena y que entrevisté para el Universal, John, Henry Chuckman. Finalmente él se convirtió en un maestro zen y dejó la literatura, pero me regaló un libro que se llama La mente salvaje, The Wild Mind, y era de una autora, en este momento no la recuerdo su nombre, que proponía una serie de ejercicios de escritura en los cuales uno no debía pensar demasiado, simplemente escribir 10, 15 minutos con unas pequeñas guías como para que la escritura se activara, pero el gran consejo que ella daba era no pensar, no detenerse. Y yo empecé a hacer esos ejercicios en cuando estaba en Cartagena y prácticamente nunca he terminado de hacerlos. Escribo 10, 15 minutos sin parar, guardo, lleno cuadernos y después regreso, después de un tiempo regreso a esos cuadernos y descubro cosas interesantes, descubro relatos, descubro fragmentos de novelas que ni siquiera me acordaba que había escrito. Lo que me demostró ese ejercicio y esa práctica fue que cuando uno dice que no tiene tiempo para escribir, realmente es una excusa más inspirada por el miedo. Uno siempre tiene tiempo para escribir. Uno siempre tiene 10, 15 minutos al comienzo y al final del día. Después tiene que dedicar muchas horas, mucho tiempo a la edición, a hacerse mucho más consciente de lo que escribió o del texto que quiere producir, pero la materia prima de la escritura puede salir en cualquier momento. Lo que hay es que tener un cuaderno y y un instrumento de escritura a la mano y estar atentos al mundo, a las cosas que escuchamos, a las cosas que leemos, a las cosas que se nos ocurren. Es como hacer la crónica de nuestro día a día y nunca sabemos, como decía Borges en su Evaristo Carriero, eh, uno nunca sabe cuáles son los énfasis para Dios. Entonces, en principio hay que escribir todo, así parezcan tonterías, que ya después se verá qué se hace con eso. Entonces, en cuanto a lo de las horas o el momento más apropiado, cualquier momento. Y tratar de hacerlo con mucha frecuencia. Ahí sí también le creo a García Márquez cuando decía que hay que tener el brazo caliente cuando se escribe. Bueno, en su momento usted, su trabajo de tesis, cuando estudiaba en la Pontificia Universidad Bolivariana, que fue sobre Cortázar, sí, que se llama Un tal Cortázar, Sí. y de hecho se convertiría en su primer libro, ¿no? Escrito en 1987. ¿Y por qué Cortázar? O sea, ¿qué le llamó la atención en su momento de Cortázar? ¿Qué era lo que admiraba de él? Yo en su momento, hace muchos años, leí Rayuela, algunas partes
me atraparon, otras no. Ujú. Y de resto, lo único que he leído por ahí es, creo, un tal Lucas, creo que es un libro que se llama, que Sí. más o menos, de resto no es mucho que tenga Ujú. relación con Cortázar. Pues curiosamente a Cortázar, como lo mencionaba al principio, llegué un poco por accidente. Ya estaba aficionado a leer a Julio Verne y en la colección aquella que estaba en mi casa había un libro que se llamaba La isla al mediodía y otros relatos. Y mi sensación fue, este es un libro como los de Julio Verne. Y resultó ser una cosa completamente distinta, contemporáneo, con unos desarrollos un poco extraños. El mismo cuento, La isla al mediodía, es sobre el tema del doble. O sea, era un espacio mucho más contemporáneo, mucho más cercano a lo que yo podía identificar como mi época, pero al mismo tiempo ocurrían cosas muy extrañas. Entonces mi acercamiento a Cortázar fue a través de los cuentos y me impresionaron muchísimo y la primera gran sorpresa que me llevé leyendo a Cortázar fue descubrir que las historias que uno encontraba en los libros no solamente se referían al sur de los Estados Unidos en el siglo XIX o principios del XX, o a la Francia o a los lugares de los cuales hablaba Verne, sino que también se podía hablar de aviones y de personas que iban en moto por las ciudades. Ahí en esa colección también estaba ese relato que se llama La noche boca arriba. Entonces, la primera gran sorpresa fue esa, descubrir que era una literatura mucho más contemporánea con mi experiencia. En la piloto empecé a buscar los libros de Cortázar, 62 modelo para un mar que no entendí ni pío. También traté de leer Rayuela, pero solo lo conseguí cuando ya estaba en la universidad. Pero los cuentos siempre me fascinaron y de hecho inspiraron mucho en mí el deseo de escribir cuentos. Cuando llegué a la universidad, curiosamente me descubrí que yo era una especie de experto en Julio Cortázar porque los demás no lo habían leído mucho y yo hablaba de este cuento y del otro y de sus obras. Entonces esa fama de cortázariano me gustaba y ya me la tomé mucho más en serio cuando llegó el momento de escribir un trabajo de grado. Yo estudié comunicación social y periodismo y entonces propuse hacer una biografía de Julio Cortázar a partir de recursos muy limitados, porque estamos hablando del año 1986, cuando no había internet, cuando no había la posibilidad de googlear, cuando si uno quería obtener algo de otra ciudad tenía que hacerlo por correo regular. En unas condiciones muy limitadas, pero con esas condiciones me las arreglé para escribir una biografía de Cortázar que la escribí en el año 86, se publicó en el 87, es decir, 2, 3 años después de la muerte de Cortázar. Y curiosamente, muchos años después, yo le regalé ese libro en el año 95 a Aurora Bernardes. Yo estaba en París y busqué a Aurora Bernardes en el directorio telefónico y la encontré, la llamé, me invitó a su casa y yo le llevé el libro. Y muchos años después también en el libro muy bonito que se llama Cortázar de la A a la Z, que es una especie de iconografía de Cortázar con muchas fotografías y reproducciones, me enteré que un tal Cortázar había sido la primera biografía que se escribió de Cortázar. Pero en ese momento era mi primer libro, escrito en condiciones muy precarias. Empecé a hacerlo a máquina de escribir y los últimos capítulos los escribí en los primeros computadores que aparecieron, que eran aquellos antiguos de teclas muy duras y de pantallita verde o naranja, eh, que era todo un lío, pues guardar y corregir y todo eso. Pero, pero fue mi gran experiencia de escribir un libro. Yo tenía, ¿cuánto? 21, 22 años y después de terminar ese libro de Cortázar, cuando puse el punto final, yo sentí y supe que iba a pasarme el resto de mi vida escribiendo libros. En el 87, 2 años antes de yo nacer. Bueno, en una entrevista usted dijo que cada persona tiene un libro o al menos cada persona somos una historia, ¿no? Entonces cada persona por naturaleza, aun cuando no quisiera ser escritor, tiene algo que contar de su vida, ¿no?
y en una entrevista que vi de Gabriel García Márquez, le preguntaba al periodista que cuál era o sea, iba a hacer referencia en su gran libro, Cien años de soledad, y Gabriel García Márquez dijo, no, 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 mi gran libro es El amor en los tiempos del cólera. No quiero quitarle importancia a Cien años de soledad, pero El amor en los tiempos del cólera es un libro más aterrizado de lo que somos nosotros como seres humanos. No sé si posteriormente cambiaría de opinión, pero por lo menos en esa entrevista televisada dijo eso. Y dijo, el Cien años de soledad es algo más místico, sí, pero el amor en los tiempos del cólera es más de lo que somos nosotros como seres humanos para entendernos. En Sí. los libros que usted ha escrito hasta este momento, que son varios, ¿hay alguno predilecto que usted atesore por X o Y circunstancias si tuviera que escoger uno de sus libros que escribió, a pesar de que todos son hijos, ¿no? Todos han costado, todos han sido una experiencia. Si pudiera escoger uno, ¿cuál sería o muy difícil allí? Está como la decisión de Sofía, ¿no? Como la película con Meryl Streep. Pues hay unos libros que uno tiene, que quiere particularmente. Eh, Quiero mucho mi primera novela, Criatura Perdida, que la escribí en Cartagena. Empecé alrededor del año 93 y se me atravesó en el camino la escritura de un libro sobre García Márquez, Un ramo de no me olvides. Entonces tuve que interrumpirla y para mí fue muy difícil retomar la novela porque había perdido un poco la voz. Entonces lo que hice fue transcribir a mano los capítulos que tenía como para reencontrarme con el tono de la novela. Entonces, por el esfuerzo que me tomó, por el aprendizaje que representó en cuanto a lo que significa escribir una novela, la quiero mucho. Es una novela muy rara, es una novela en la que pasan, no se sabe exactamente si lo que pasa es un sueño, si está en la mente del personaje, cuáles de los hechos de la novela son reales. Es una novela muy abstracta y me costó mucho darle como aire a ese globo de helio. Y cuando la terminé en el año 98, fue poco antes de venirme a vivir aquí a los Estados Unidos, ya estaba terminada y me dediqué también 2 años más a pulirla. Yo creo que es la novela que más he pulido. Entonces la quiero muchísimo y todavía me siento muy contento con lo que hice. Pero realmente ahí sí voy a dar esa respuesta que es muy común entre las personas que escriben y es la novela que estoy haciendo, que es un mamotreto que pues yo la escribo, pero yo no sé quién se irá a tomar el trabajo de leerla porque tiene 1400 páginas y es la historia de mi experiencia en Cartagena como periodista, mi vida personal, se juntan los diarios que escribí en aquella época, se juntan las experiencias como periodista, se junta el libro de memorias y reconstruyo casi 10 años de mi vida en una ciudad que quiero muchísimo. Cartagena para mí ha sido una ciudad elegida. Yo siempre he dicho que yo nací en Medellín, pero que yo elijo ser de Cartagena. Allí conocí el mar. Mi experiencia como editor del suplemento dominical en el Universal ha sido de los momentos profesionalmente más felices de mi vida, eso de editar 16 páginas semanales de crónicas, de textos literarios, en cierta manera influir en el gusto literario de una cantidad de jóvenes que en ese momento en Cartagena empezaban a asomarse a la literatura y tenían la posibilidad de leer ese suplemento y de leer grandes escritores. Entonces, todo eso lo estoy poniendo en un libro que quiero sacar ahora en junio, eh, como para regalármelo de cumpleaños, porque en junio cumplo años, en junio cumplo 60 años y ya estoy en la última revisión de la novela y realmente, si tú me preguntas, sí, quiero mucho Resplandor, quiero mucho El origen del mundo, quiero mucho mis cuentos, pero yo diría que también quiero La mujer biblioteca, que es un libro al que le dediqué muchos años de mi vida, pero bueno, me voy con el que está a punto de salir, que curiosamente es un libro que, como te digo, no sé si vaya a tener muchos lectores, pero yo cumplo con escribirla y con releerlo muchas veces, porque ya esta es como la 10ª vez que lo releo para corregirlo, así que ya está en un punto en el que ya no sería capaz de volverlo a leer. Bueno, muy interesante, ¿no? Ahora, cuando uno escoge un libro para leer, tiene que ser consciente de que
está escogiendo un libro que no va a leer, ¿no? Porque no nos va a alcanzar la vida para escoger, para leer todos los libros que quisiéramos. Y yo creo que a veces uno como lector no es tan consciente de eso, ¿no? De que cuando yo escojo un libro para leer, estoy desechando tal vez una obra que va a quedar allí rezagada. Y también a la hora de leer, para quien es escritor, ¿sí? Porque no es lo mismo uno leer por placer como lector, pero el escritor lo hace también como mirando la estructura para aprender, para refinar su oficio y se vuelve como un trabajo, como algo, entre comillas, diría yo, tedioso o no es tedioso, o usted se separa en algún momento de la faceta de escritor y lo hace como cualquier lector, o siempre tiene el chip de que estoy leyendo como lector, pero a la vez como escritor para mirar la estructura o la forma de cómo este escritor manejó estos personajes, la estructura que le dio a la historia. ¿Cómo es ese tema allí en cuanto a eso? Y para que vaya pensando en eso, recuerdo a Humberto Eco que él decía, uno tiene que tener muchos libros, ¿sí? A veces se nos critica a los lectores de tener muchos libros que no vamos a alcanzar a leer en la biblioteca, ¿sí? O que nos dicen, ¿por qué no tiene unos 10, 15 libros? ¿Para qué tiene 90, 100 libros ahí si no los va a leer en un mes todos? Y Humberto Eco decía que eso es como la medicina, que es tener usted la oportunidad porque en su momento espiritual, emocional, y al tener la diversidad de libros, va a permitir que usted pueda escoger el elegido en ese momento, mientras que usted tiene muy poquitos, pues se va a ver sometido a lo que está allí. Y también Fernando Sabater en su libro La aventura de pensar decía que los grandes libros, los clásicos, sí, o que un libro vale la pena es cuando cumple dos propósitos. Entonces él hablaba, la literatura es rápida, sí, como tal, y permite que uno se pueda entretener, pueda hacer divertido el tema, pero hay por otro lado la filosofía, que suele ser densa, ¿sí? Suele ser metódica. Entonces, cuando leemos filosofía pura y dura, pues no es tan entretenido, ¿sí? Entonces, él dice, las grandes obras de la humanidad, los clásicos, cumplen esas dos funciones. Aparte de que son entretenidos, o sea, la literatura cumple su propósito filosófico, que tiene que ser, como decía Kafka, ¿no? Que sea que rompa un témpano de hielo en nosotros, porque no solamente es entretener la literatura, sino cuestionarnos en cuanto a las grandes preguntas de la vida, el amor, la muerte, la esperanza, el sentido de la vida, todo eso, y se deben combinar estas dos cosas. Entonces, ¿cómo es usted a la hora de escoger un libro y se sale de la faceta de lector, de escritor, combina las dos, piensa en todo esto que yo le estoy mencionando o simplemente el libro que cayó por X o Y razón? Bueno, esto que mencionas es muy, muy interesante. El hecho de que cada vez que escogemos un libro descartamos muchísimos, estamos diciéndole no a muchos otros libros. Recuerdo un pasaje de Cosmos, la serie de Carl Sagan, que en algún momento él recorre como una biblioteca a través de sus estantes y dice, en una vida una persona puede leer desde aquí hasta aquí, hace un recorrido y dice hasta aquí, es decir, según parece, leyendo mucho y de manera muy consciente, uno puede leer en su vida alrededor de 2000 libros. Entonces, si uno piensa que en la producción que hay hoy en día o en todos los libros que se han publicado a lo largo de la historia, se necesita una muy buena brújula para escoger esos autores y esos libros que uno quiere leer. Para mí fue muy, muy útil un poco remontarme a partir de autores que me dijeron cosas valiosas al principio. Por ejemplo, hablábamos de Cortázar, hemos hablado de García Márquez, pues yo simplemente me remontaba, bueno, ¿quién está detrás de Cortázar? Y uno puede leer esas entrevistas. Yo siempre he leído muchas entrevistas a escritores, ya no lo leo tanto porque me parece que hoy en día los escritores estamos repitiendo muchas cosas que ya se dijeron, pero yo leía muchas entrevistas y una de las razones por las cuales lo hacía era para saber qué leían los escritores. Y de hecho en el Universal entrevisté muchos escritores. A raíz del Festival de Cine y de lo atractivo que era Cartagena, llegaban muchos escritores interesantes a Cartagena y yo siempre trataba de entrevistarlos. Alguien me dijo en alguna ocasión que lo que yo hacía era espionaje industrial, porque yo siempre les preguntaba, bueno, ¿y qué libros le gustan? ¿Cuáles son sus autores favoritos? Y a partir de ahí me iba remontando. Entonces, por ejemplo, Cortázar, Borges, me fueron revelando autores anteriores. Si uno lee Cortázar, pues detrás de Cortázar obviamente está la influencia, por ejemplo,
de Samuel Beckett, del Tristram Shandy, de esta novela inglesa del siglo XVIII. El mismo Chesterton está detrás de Cortázar y de Borges. Mm, Casi que se ignora o no se dice lo suficiente la deuda que Borges le tenía a Chesterton. Incluso su tono un poco humoroso, un poco sardónico, le viene de Chesterton. Entonces, obviamente, si uno se remonta, detrás de Cortázar está Chesterton, está Edgar Allan Poe, están, bueno, muchos autores interesantes. Entonces, esa es una muy buena manera de conocer autores y de explorar obras, y es que vienen recomendados por autores que ya le han dicho a uno cosas importantes. Detrás de Chesterton está Samuel Johnson, bueno, y así. Detrás de García Márquez obviamente está William Faulkner, está Virginia Woolf, bueno, están muchos autores también interesantes. Detrás de Onetti está Faulkner también, en fin, ahí vienen como esas recomendaciones y uno va un poco a la fija. Y uno se va quedando con favoritos. Por ejemplo, bueno, yo me he instalado en Chesterton por muchos años. Hoy en día, por ejemplo, estoy leyendo en la colección de sus artículos de prensa en el London Illustrated London News. Y estamos hablando de 10 volúmenes de 700 páginas cada uno, es decir, cerca de 7.000 páginas. Apenas voy como en el tercer volumen, pero cada noche me leo una columnita de prensa de Chesterton. Voy a la fija. Me estoy leyendo a Samuel Johnson, que es uno de los proyectos que tengo en mente, el traducir una antología de textos de Samuel Johnson, que no es fácil. Para los anglosajones, curiosamente, Johnson es un autor muy difícil, pero para los que venimos del español al inglés, no es tan difícil, porque el inglés de Johnson está muy influido por el latín. Entonces, es una maravilla leer a Samuel Johnson, y no solamente por su lenguaje, sino por su conocimiento del alma humana. Mencionabas a García Márquez a propósito de su libro favorito. Sí, creo que el amor en los tiempos del cólera representa un mayor conocimiento del corazón humano. Y eso es lo que encuentro, por ejemplo, en Samuel Johnson. Exploro, ojeo mucho, tengo un carnet de biblioteca, miro lo que sale, pero trato de no dejarme impresionar simplemente por la publicidad o por las relaciones públicas o por lo que está de moda. Más bien voy a la fija y leo autores eh, que ya vienen recomendados por autores, por otros autores que he disfrutado. Qué bien, claro, ¿no? Y en una entrevista usted decía que lee muy poca literatura contemporánea, ¿no? Y acude como va a la fija, a los escritores detrás de aquellos que han sido clásicos, ¿no? Que han sido las fuentes de los cuales beben los escritores actuales. Y se da esa paradoja, ¿no? Casi no leo literatura contemporánea, pero yo escribo y pues en el fondo uno espera que lo lean, ¿cierto? Que el lector me diga, no, no voy a leerlo a usted porque es contemporáneo, sino que voy a ir atrás. Se da esa Sí, paradoja allí también. Bueno, ahorita hablemos de. Iba a decir algo, Gustavo, si bien pueda. sí, no, estaba pensando, por ejemplo, a propósito de la negativa a leer literatura contemporánea. Recientemente leía una escritora que decía que los escritores de hoy en día todos están influidos por Bolaños. Pues yo no sería un escritor de hoy en día porque no he leído a Bolaños. Traté de leerlo y no pude. Entonces, realmente, esa es una de las dificultades o de los problemas que yo veo con leer autores de moda, y es que uniforman, porque se vuelven modelos muy unánimes, y entonces la literatura pierde un poco su plasticidad y su libertad, y entonces tal vez la originalidad está en otros lugares y no en el último bestseller. Bueno, y antes de hablar un poquito de Chesterton, hablemos del premio Simón Bolívar en su momento en 1992. Cuéntenos un poquito de esa experiencia y qué piensa acerca de los premios, ¿no? Si han cambiado la categoría o la forma de mirarlos o de concederlos de una época a la otra. ¿Cuál fue el trabajo que me imagino en Universal, ¿no? Todos esos años dedicados a Universal como periodista, en la casa donde estuvo Gabo, que usted siempre ha dicho que quiso llegar allí también no solo por el oficio del periodismo, sino por seguir esos pasos de Gabriel García Márquez y poder vivir esa experiencia. Sí, bueno, en el Universal, como lo decía, fue una época
muy feliz en términos profesionales porque tenía una gran libertad. Y sí, efectivamente, cuando estaba estudiando comunicación social y leía esas columnas de García Márquez que publicó en el Universal, en el Heraldo y todo eso, yo decía, yo quiero trabajar en el Universal porque allá empezó García Márquez. Esa profecía se cumplió, terminé trabajando en el Universal y no solo ocurrió eso, sino que al poco tiempo me entregaron la dirección del suplemento literario, el dominical. Y, y bueno, como lo decía, editar también para mí es un gran placer, pero además tenía una gran libertad para publicar, entonces me embarcaba en crónicas, me embarcaba en textos de largo aliento con la conciencia de que podía publicarlas porque, bueno, alguna vez me regañaron porque me tomé demasiadas páginas, pero bueno, esa fue la gran libertad que tuve en el Universal y siempre he pensado que si no hubiera estado en el Universal, si hubiera estado en otro periódico de Medellín o de Bogotá, no habría tenido la libertad para escribir que tuve allá por el espacio, por las condiciones. Y entonces uno de los temas que surgieron para hacer el dominical fue hacer ediciones monográficas sobre artistas. Entonces recuerdo que se cumplieron 100 años, mm, 150 años creo de la muerte de Herman Melville. Entonces yo estaba con la pasión de Moby Dick, entonces me hice un texto sobre ello y reprodujimos algunos pasajes de Moby Dick y alguna poesía de Melville. Y empezamos a hacer trabajos sobre artistas también colombianos. Con Gustavo Tatis Guerra hicimos una entrevista a Álvaro Mutis e hicimos una edición especial del Dominical eh, que incluía la entrevista, pero además textos y opiniones críticas sobre Mutis. Hicimos un especial sobre Alejandro Obregón, hicimos uno sobre Borges. Y entonces el premio, el Simón Bolívar del 92, fue a esta serie de ediciones monográficas del suplemento dominical sobre artistas nacionales y universales. Y realmente, como te digo, editar el suplemento fue una oportunidad maravillosa para convertir un periódico en una herramienta de pedagogía, de contenidos de calidad y, y yo secretamente me enorgullezco de que en Cartagena hayan surgido tantos escritores jóvenes en las últimas décadas y siento que de algún modo influyó la riqueza de ese suplemento que hacíamos allí. Muchas gracias. En la presentación del libro sobre Chesterton en la Universidad de Antioquia, que de hecho pues, es la editorial eh, con la cual se salió este libro, usted mencionaba que hay muchas maneras de acercarnos a los libros, sí, pero que la menos recomendada es la de leer los periódicos o lo que usted decía ahorita, ¿no? Lo que dice la prensa, que no, que salió el libro bestseller, que tal vez no le van a meter a uno gato por liebre, que nos dicen que salió la gran obra maestra y que uno va a ver y no son trabajos de muy buena calidad, ¿sí? ¿Cuáles son las características a su juicio que deben tener un libro para que pueda ser considerado como bestseller o que es de un trabajo de excelente calidad? ¿Qué libros piensa usted que han sido sobrevalorados? ¿Y qué otros libros piensa usted que tal vez han pasado de agache y deberían tener un mayor apreciación por parte del público? Y de hecho usted en esta, me pareció muy osado y muy frentero que usted en esta charla en la Universidad de Antioquia habló de la editorial Planeta y Random House, ¿no? Que por ejemplo quieren equiparar y entonces sacan muchos libros y duran 15 días en vitrina y después eso termina en bodegas porque lo que importa es lo nuevo y sacar libros como si estuviéramos hablando de un producto, algo, una cosificación, algo que no tiene que ver con el ser humano, con el espíritu y que debe tener otra mira, ¿no? Los libros, más que ser algo mercantil y simplemente producir dinero y generar expectativa. Bueno, rara vez, pero ocurre que un bestseller sea un buen libro. Y el ejemplo que tenemos es García Márquez, ¿no? Porque García Márquez fue, además de un gran escritor, fue un gran estratega a nivel de difusión de su obra. Eh, Él era un publicista, él trabajó como publicista en México
y preparó y abonó muy bien el terreno para la salida de Cien Años de Soledad, pero tenía una obra de calidad. Es decir, él mismo sabía que tenía una gran obra en sus manos y él hizo la tarea, una tarea que no todos hacen o hacemos, que era la de buscar a los amigos, buscar las revistas, buscar los medios, de manera que se vaya creando una expectativa y salga una novela como salió Cien Años de Soledad, que fue un hecho realmente sin precedentes. El Cien Años de Soledad salió en Buenos Aires en junio de 1967 y a las pocas semanas ya se estaba reeditando y al final del año ya iban como 5 o 6 ediciones y bueno, eso fue impresionante. Como es impresionante la salida reciente de En agosto nos vemos, yo no creo que otro libro haya salido con ese impacto en tantas lenguas, en tantos países de manera simultánea. Pero por lo general, el término bestseller está alejado de la calidad literaria. Y yo digo mucho, y no soy el único que lo dice, que si miramos los grandes autores del siglo XX, pensemos por ejemplo en Virginia Woolf, en Kafka, eh, si estos autores, del mismo Beckett, del mismo Joyce, si estos autores hubieran llevado sus libros a lo que hoy son los grandes monopolios editoriales, nunca habrían sido publicados, porque realmente tienen unas prioridades que van muy alejadas de lo que son las búsquedas literarias. Quieren ganar dinero, necesitan siempre incrementar las ventas, las ganancias, y van moliendo libros de una manera casi insensible y un poco dolorosa. De hecho, moliendo literalmente. Mi experiencia porque yo he pasado por ahí. Cuando gané el premio Bicentenario de Novela en México, mi novela El origen del mundo se publicó en México y se publicó en Colombia. Y a raíz de eso tuve la oportunidad de publicar 2 novelas más, digamos, con editoriales comerciales. Y, lo que yo veía era eso, pues si tú no tienes, digamos, ese aparato promocional o esos vínculos de amistades en los medios, la calidad del libro no interesa, simplemente los libros no se venden y terminan siendo destruidos. Cuando me llegó la carta en la que me decían, bueno, tenemos unos libros suyos en bodega, si no los compra usted, los vamos a destruir. Creo que ese fue el momento de la gran revelación en el que supe, bueno, estas personas no saben ni siquiera lo que tienen en sus manos. Para mí son libros buenos, si no, no los hubiera escrito y no los hubiera publicado. Puede que no sean obras maestras, pero me he pasado buena parte de mi vida estudiando y leyendo literatura y creo tener un criterio suficiente para saber si una obra tiene valores o no. Y, y ver que la actitud era, si usted no los compra, los destruimos, me reveló ese fue como el momento final de entender las prioridades de las editoriales comerciales. Obviamente están cumpliéndole a los accionistas, están generando unas ganancias que cada vez tienen que ser mayores y para generar ganancias cada vez mayores siempre tienen que ir a la fija con las ventas. Entonces, por eso yo digo que están haciendo una literatura de noticiero, de tiktokeros, y bueno, la literatura se sigue haciendo. Bueno, estamos en TikTok, creo, o en Instagram, no sé, pero la literatura se sigue haciendo, pero creo que los vehículos son diferentes. Y recuerdo mucho algo que me decía un amigo de García Márquez que entrevisté para el ramo de No me olvides, que es Gustavo Ibarra Merlano. Él pasó un tiempo en Grecia, publicó su primer libro de cuentos casi a los 70 años de edad y sacó una edición de 100 ejemplares. Y me decía, así hacen en Grecia, ¿para qué más de 100 ejemplares? Y la verdad es que eh, García Márquez en cierto modo nos distorsionó el sentido de la literatura porque nos ha hecho pensar que la literatura vale, que la literatura es apreciada si vende miles y millones de ejemplares. No, si tenemos 50, 60, 100 lectores, la literatura sigue cumpliendo con su función. Ahí recuerdo a Ernesto Sábato, mi escritor favorito, donde decía, no, si uno logra escribir un solo libro, ya debe sentirse muy bien de escribir
un libro. Y bueno, ya para ir finalizando esta tertulia, de la cual agradezco mucho porque aquí yo me siento es a aprender, ¿sí? Y a disfrutar de la persona que tengo al frente. Vamos a tocar dos temas, Chesterton y Gabo. No quise dedicar gran tiempo de esta entrevista a que nos hablara de Gabo porque he visto muchas entrevistas que lo han buscado mucho porque usted es un gran experto gabólogo. No, quería rendirle homenaje a usted como escritor, a usted como lector, Gracias. a saber de usted, de conocer lo que no vemos en los libros, ¿sí? Porque al fin y al cabo, para conocer al escritor, pues tenemos los libros aquí para leerlos, pero conocer de viva voz de los pensamientos como lector, de la vida en cuanto a otros asuntos, pues estos son los escenarios para ello y para que quienes quieran saber sobre el conocimiento y sobre todo lo que ha hecho Gustavo en cuanto a Gabo, en cuanto a su papel fundamental para que saliera la novela de En Augusto nos vemos. Acá solamente vamos a dedicar unos pequeños minutos porque el propósito principal de esa tertulia el día de hoy era rendirle homenaje a Gustavo, no buscarlo como las otras personas. Venga, usted que conoce de Gabo, hablemos de él. No, me interesa más el Gustavo. Y hablemos de Chesterton. Él fue una persona católico en cuanto a temas religiosos, espirituales, en varios de sus libros. Yo veo que usted tiene como esa faceta por ejemplo, el resplandor, de esa parte mística, esa parte como de búsqueda del ser. Y usted en su lanzamiento del libro de la Universidad de Antioquia decía que cuando lee el libro de ortodoxia de Chesterton, usted es un feligrés más, que a veces usted quiere creer, ¿sí? Y quiero que nos hable un poquito en cuanto a esa admiración por Chesterton, de dónde surgió, en cuanto a la parte espiritual, esa parte de creer y demás. Sí, bueno, como mencionaba, a Chesterton me condujeron Cortázar y Borges, y al principio simplemente leí la novela El hombre que fue jueves. Después en una librería muy buena que hay todavía en Medellín, que se llama La Anticuaria, me encontré una edición de Ortodoxia y, y me leí ese libro y me fascinó porque yo sí he tenido, digamos, una formación, estudié en un colegio religioso, pero eso al principio lo que hizo fue saturarme y cansarme de todo eso. Pero cuando leo el cristianismo a través de las palabras de Chesterton, me parece una magnífica idea. Obviamente, cuando lo miro desde otras perspectivas no me gusta tanto. Por eso decía en la presentación que hicimos en la Universidad de Antioquia el año pasado, eh, que quiero creer y que cuando leo a Chesterton me considero cristiano de la línea de Chesterton. Es un autor maravilloso. Para mí es fundamental. Yo digo que bueno, a Chesterton lo quieren canonizar, pero no lo van a canonizar porque algunas de sus ideas han sido distorsionadas y como se puso de pelea con unos banqueros en Londres, hoy en día, por ejemplo, en Inglaterra casi ni lo leen. Pero es un hombre de una gran libertad, de una gran inteligencia. También he dicho que cuando uno lee a Chesterton se siente inteligente. Yo me siento inteligente leyendo a Chesterton, entonces, ¿a quién no le va a gustar sentirse inteligente? Y siempre estoy leyendo algo de él, porque además dejó una obra monumental. Les hablaba de las 7.000 páginas de columnas del nada más de un solo periódico, pero él publicó en varios periódicos, tiene sus novelas, tiene poesía, bueno, hay una obra inagotable, así que tengo Chesterton para rato. Pero además, cuando hablaba de la canonización, dicen que para canonizar a alguien eh, se necesitan 2 o 3 milagros, creo. Y entonces yo siempre digo que cuando yo siento que la vida me pesa, que cuando siento que estoy perdiendo el rumbo o el sentido de la vida, Chesterton me ha hecho el milagro de reconciliarme con la vida. Así es que yo rara vez he necesitado terapia o cosas de esas. Con abrir un libro de Chesterton vuelvo a recuperar la alegría de vivir. Y, y es un autor de una inteligencia, de una capacidad argumentativa, de una riqueza de imágenes. Bueno, yo no sé, realmente
Es para mí una gran pasión leer sus obras. A propósito, aprovecho para hacer la cuña y este 26 de abril, el viernes, en la Feria del Libro de Bogotá, a las 7 de la noche, vamos a presentar ese libro que se llama La vida es una novela, al que dediqué cerca de 3 4 años, y es una selección de textos de Chesterton sobre literatura, porque creo que es el libro que yo hubiera querido tener cuando tenía 20 años. El joven que lea ese libro de ensayos de Chesterton es como si tomara un curso de literatura universal a través de la mirada de una persona que tiene ese lente religioso, porque es que se nos olvida que la religión es parte integral de, del ser humano y de la literatura. Lo decía el mismo Chesterton, la novela como género es se origina en una de las virtudes teologales que es la caridad. Y, los autores escriben novelas sobre personajes y sus sufrimientos y sus aventuras porque sienten caridad por el otro. Y leer sobre otras personas es también el ejercicio de la caridad. Entonces, se nos olvida porque vivimos en un mundo en el cual nos han querido convencer de que para ser inteligente hay que proclamarse ateos. Yo no me considero católico ferviente ni de camándula, eh, pero, pero yo no creo pues que realmente la respuesta sea simplemente que somos el resultado del azar. Bueno, qué bien. Ahora, para hablar el último tema sobre Gao, ¿sí? Usted en la Universidad de Antioquia, en el lanzamiento de este libro, decía que lo que admiraba más de Gao era su interés moral para construir una obra que en sí el estilo de Gao, ¿no? Empezando por la cultura de él, que es diferente a la suya, y de ahí que no lo coloquen a chupar rueda, ¿no? Palabras textuales que usted dijo en la Universidad de Antioquia. Quisiera que me Sí. redondeara más como ese pensamiento de esa interés moral para construir una obra. ¿A qué se refiere? Tal vez la disciplina o a qué se refiere con más que el estilo de la interés moral de él. ¿A qué se refería con esto? Sí, bueno, por un lado, la entrega al oficio de lo que significa escribir los libros es un esfuerzo físico, pero también de carácter. El mundo está lleno de personas que dicen yo podría escribir una novela o estoy escribiendo una novela y se pasan la vida en ello. Cerrar, completar, hacer ese esfuerzo tan, tan complejo y tan concentrado de terminar un libro supone una gran fuerza moral, una gran convicción de que lo que se está haciendo tiene un valor. Ahora, adicionalmente, García Márquez representa la ruptura de un paradigma en Colombia. Tradicionalmente en Colombia los escritores venían de clases privilegiadas, de terratenientes, de la capital, de colegios de altura, de nivel elevado. Los letrados eran personas de las clases privilegiadas y de pronto sale este personaje de un pueblo perdido y moribundo que además es parte de ese talento de García Márquez para crear también su propia persona pública. Cuando él decía lo del telegrafista de Aracataca, obviamente estaba planteándole a nuestro país esos viejos paradigmas de que para ser escritor había que ser no hijo del telegrafista de Aracataca, sino hijo del presidente de la República o del ministro o del embajador. Entonces, también es esa entereza moral que se necesita para enfrentarse a unas estructuras tan anacrónicas y tan anquilosadas y burlar todo eso, eh, saltar todas las barreras que quisieron imponerle, porque no hay que olvidar que García Márquez fue un autor proscrito en Colombia por muchos años, decían que era vulgar, todavía recientemente cuando se murió, no faltó quien dijera que tenía que irse para el infierno por no haber puesto alcantarilla en Aracataca. Es decir, es un hombre que casi que prosperó en la adversidad, que encontró caminos donde no existían y que ha hecho una obra a prueba de tiempo. Eh, nosotros vamos a pasar, de nosotros se va a olvidar todo el mundo, pero dentro de 2 o 3 siglos seguirán hablando de García Márquez. Muy bien. Y una pregunta en cuanto a la novela En agosto nos vemos. Para las personas que
vean este video y que van a conocer de Gustavo y sepan que él fue a la Universidad de Texas, creo que es donde están como los manuscritos de muchos autores, no solamente de Gabriel García Márquez, y allí estaban como los borradores de la novela que en agosto nos vemos. Y lo que hizo Gustavo Arango fue leer esta novela y publicó un artículo en el Confabulario, un suplemento cultural del Universal de México, que justamente coincide con la fecha en que cada año iba a visitar la protagonista del libro En agosto nos vemos a la tumba de su madre, ¿no? El 16 de julio. Cada 16 de julio es que ella Eh, iba a, si no me equivoco, ¿no? A visitar Era la el tumba de su madre y usted publicó este artículo el 16 de julio, un mismo 16 de julio del año 2022, donde usted habla de esta novela y eso impulsó a que después le hicieran una entrevista en Caracol y todo esto para que se generara que finalmente los hijos o la familia de Gabo tomaran la decisión de poder publicar la novela. Tal vez no ha sido reconocido ello como debe ser, ¿no? Por parte de la familia de Gabriel García Márquez, eh, pero ha sido un trabajo importante. Y la pregunta es, usted decía, faltaban 5 pesos, ¿no? Faltaban 5 pesos para que esta novela pudiera ser publicada, un buen editor podría hacer los ajustes como tal. ¿A qué se refería con esos 5 pesos que tal vez nosotros no vemos acá, sino que ya nosotros vemos la novela y tal vez unos apartes de unas fotos de borradores, pero que usted dijera, no, lo que le faltaba a la novela era tal vez esto y lo que podía hacer un editor fácilmente era cuadrar tal cosa? Sí, bueno, resulta que hace como 2, 3 años, en el año 2022, yo estaba terminando de escribir un libro que publiqué aquí en Estados Unidos en inglés, que se llama Caribbean Trovador, sobre García Márquez. Y ya cuando estaba en esa etapa final, sentí que podía ir al archivo. Me había negado realmente, no había mostrado mucho interés porque vi que muchas personas habían visitado el archivo, que muchas personas habían leído la novela. Realmente no estaba muy convencido de que fuera a encontrar algo de valor allí. Pero ya para cerrar este libro que estaba escribiendo, decidí prestar la novela. Lo primero que leí al llegar al Harry Ransom Center de la Universidad de Texas en Austin fue esta novela, y la gran sorpresa que me llevé fue identificar en medio de ese mar de borradores y de versiones de capítulos, reconocer que la novela estaba terminada. Eh, Creo, y lo he dicho en algunas entrevistas, que la experiencia de haber escrito novelas me ayudó a reconocer ese detalle, porque una cosa es cuando se termina, digamos, de decir lo que el autor quiere decir, y otra cosa es cuando termina de corregir hasta la última frase y se la manda al editor. Y en ese sentido lo que yo reconocí fue que en esa novela ya estaba dicho lo que el autor quería expresar. Faltaba, y bueno, con lo de la devaluación del peso, yo había dicho que 5 centavos, pero al cambio oficial probablemente lo que faltaban era 5 pesos. Y es ese trabajo un poco de pulimiento que fue el que finalmente se determinó que se hiciera. Recuerdo que leí esa novela de una sola sentada el primer día que estuve allí en el archivo, e inmediatamente salí del Harry Ransom Center con la convicción de que yo tenía que hacer algo para que esa novela se conociera, porque me parecía realmente injusto para tantos lectores que aman a García Márquez que solamente quienes viajaran a Texas y fueran a ese archivo pudieran leerla. Entonces me senté en un parquecito ahí mismo en la universidad, escribí a mano, a propósito de la pregunta de Andrés, escribí a mano el borrador de ese artículo que publiqué en México, que se publicó fue el 16 de julio, la novela transcurre el 16 de agosto. Curiosamente, Mercedes Barcha murió el 15 de agosto. Pero el 16 de julio también para mí es significativo porque es la fecha del cumpleaños de mi padre, que ya murió hace muchos años. Entonces es significativo en ese sentido. Ah, lo que coincide es Salió, en el 16, claro, en agosto nos vemos, lo que coincide es el 16. sí. Y bueno, el artículo traté de hacerlo lo más convincente posible, con los argumentos más claros. Fui un poco duro, lo confieso, con los hijos de García Márquez, y por eso creo que quedaron un poco lastimados, pero se logró el objetivo, que fue la publicación de la novela. Entonces, en ese sentido, pues
he dicho que soy un gabólogo un poco a regañadientes porque cuando hago algo sobre Gabo hay mucho despliegue, pero las cosas mías quedan un poco en la sombra y por eso también te agradezco mucho, Rigoberto, el enfoque que le has dado a esta conversación. Pero bueno, estas semanas han sido de, de entrevistas, de contar cómo fue esa campaña, en cierto modo, para que se publicara la novela póstuma de García Márquez, que en mi opinión, más allá de que se critique tanto, de que algunas personas digan que no se debió publicar, o que los hijos lo hacen por el dinero, o que es cursi, más allá de esas opiniones, yo sé que hay muchos lectores agradecidos y que merecían realmente conocer este esfuerzo final de García Márquez. Bueno, Gustavo, muchas gracias por este tiempo que me dispensó. Fue un placer para mí aprender acá A y ti, poder conocerlo en vida, ¿no? No tiene uno ese privilegio con todos los escritores y conocer un poco más de usted. Tertulia la vamos a publicar en YouTube, en Instagram, en Facebook, en mi Spotify Regorífico de Poesía. Por favor, comenten, publiquen. Y bueno, le doy paso para que usted se despida y si quiere mencionar algo más antes de despedirse, también lo puede hacer. Muchas gracias. Bueno, a ti, Rigoberto, muy agradecido, muy contento con esta conversación, con los amigos que se han conectado y con los que verán posteriormente la grabación de la entrevista. Una de las preguntas que me hacen a propósito de lo que hablábamos de mi pelea con con la industria editorial es ¿dónde se consiguen mis libros? Yo he publicado muchos de ellos y se consiguen en Amazon, pero realmente muchas cosas que he escrito están disponibles abiertamente en el Internet. Tengo dos blogs, uno que se llama el blog de Gustavo Arango, ahí hay una cantidad inmensa de crónicas y de textos literarios. Si alguien está interesado, no tendrá que pagar nada por eso. Y también tengo un nuevo blog que se llama Bitácora de Vuelo. También ahí estoy publicando textos constantemente, de manera que podemos burlar un poco esa idea de la literatura como negocio. Solo tienen que hacer una búsqueda en Internet y ahí estará. En ese Aleph borgiano pueden encontrar muchas cosas si están interesados en leerlas. Y bueno, agradecido, contento y bueno, eh, a seguir leyendo y a seguir escribiendo. Muchas Y gracias, nos vemos Rigoberto. en la Filbo, ¿no? Nos vemos en la Filbo para el autógrafo del libro, para la foto y para que disfrutemos de la conferencia sobre Chesterton. Un abrazo, Gustavo, una feliz noche. Y Candela ya que debe estar tomando café para poder aguantar esta entrevista en París a esta hora, que descanse. Y gracias a todos los demás asistentes. Chao, que estén Bueno, bien. gracias, feliz noche.